cualquier consulta que tengáis cuando acabe el webinar o si queréis que tratemos algún tema en profundidad, pues después del webinar podemos profundizar lo que necesitéis. Bueno, pues el webinar de hoy vamos a hablar un poco de Industria 4.0, pero antes, si me permitís, hay alguna persona nueva y me vais a permitir hacer una pequeña introducción de Steel Projects y así la gente que no nos conoce se hace una idea. Bueno, Steel Project es un software de gestión para la producción la gestión de la producción de la industria que transforma el acero, el sector al que nos dedicamos nosotros. Es una división de software del grupo FICEP desde el año 2012. Estamos presentes en todo el mundo. Hay oficinas en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, más de 2.000 clientes en todo el mundo y, bueno, presencia global, como os decía, también a través de la red de agentes FICEP a lo largo y ancho del mundo. Fue una empresa de software fundada en el año 94, el año pasado hicimos 25 años y trabajamos actualmente 42 personas. Tenemos el reconocimiento de Microsoft como Partner Gold por el tratamiento que damos al software y el servicio que damos a los clientes con el uso de las tecnologías de Microsoft. Bueno, una introducción de los módulos, de las soluciones que tenemos en Steel Project para que veáis un poco qué es lo que hacemos. Steel Project PLM, PLM son las siglas en inglés de Product Lifecycle Management. Es el ciclo de vida del producto. Para ello, pues trabajamos en todos los módulos que veis aquí, importando desde el software de diseño. Podemos importar en Tecla, como sabéis, a través del XML, podemos importar a través de AutoCAD, podemos importar a través de TSTV, IFC y diferentes formatos para incorporar la información del proyecto a Steel Project. También siempre existe la opción manual de ir generando el despiece manualmente. Lo siguiente que haríamos con PLM sería una validación de partes. Esta validación de partes es básicamente una verificación de operaciones. Estamos incorporando piezas y esas piezas tienen una geometría y esa geometría lleva asociada unas operaciones. Estas operaciones como plegado, perforaciones, marcado, scribing, chaflán, macro, nos va a permitir que el software valide que estas operaciones se pueden ejecutar después en el taller sin problemas, que un taladro no está encima de otro, que un taladro no está fuera de la geometría, que el scribing no está fuera, que no hay colisión del scribing con el taladro o que una pieza compleja que lleve operaciones de desmembrado, sabéis que nosotros asociamos macros a las operaciones complejas de máquina, pues podemos comprobar que la importación de la pieza lleve asociadas macros y no vaya con LeadCAD, que tiene un poco menos de control, de parámetros de control en la máquina. Lo siguiente sería la gestión de proyecto, que es donde tenemos toda la información de proyecto, las operaciones, control de revisiones, donde se crean las órdenes de fabricación, tenemos el despiece de las partes, en fin, es donde gestionamos todo el proyecto, básicamente. Una vez que tenemos el proyecto, lo siguiente que podríamos hacer o que deberíamos de hacer es el nesting de perfiles y el nesting de placas. Este nesting de perfiles y este nesting de placas está hecho con un algoritmo avanzado específico para este sector de la estructura y la idea es que tengamos una optimización del material. En este punto, el nesting puede ser manual o automático. Podemos hacer imbricación de varios proyectos, juntar varios proyectos para optimizar el proceso. Es configurable los parámetros del nesting para obtener el rendimiento que vosotros queráis acorde a vuestra metodología de trabajo. Para hacer este nesting podemos incorporar el stock desde nuestro módulo de stock y de compras o podéis, si gestionáis el inventario a través de un Excel, pues podéis incorporar el Excel también contra el anidado. Incluso podéis dar de alta el stock en el momento para que se haga el anidado contra vuestro stock particular. El siguiente punto sería aquí interfaz con sistemas externos. En este punto tenemos un módulo que se llama PNI que lo que hace es conectar con diferentes sistemas para poder intercambiar información y que todo el software de vuestra empresa sea compatible con
con la solución de PLM. El siguiente punto es la gestión de la producción. Bueno, pues aquí es donde controlamos las rutas, donde se gestionan las rutas, se proponen las máquinas y los procesos que van a trabajar en cada momento, conocemos los tiempos estimados de cada operación, conocemos la carga de máquina, en fin, aquí gestionamos, empezamos a simular la fabricación para que luego tengamos una mayor eficiencia en el taller. Lo siguiente sería la creación propiamente de programas para la máquina. Hemos hecho el nesting, pero este nesting, además de optimizar el material, tiene el objetivo de generar un programa que sea ejecutable en máquina. Un programa que automáticamente enviamos a la máquina y la máquina lo ejecute, tanto en la máquina de perfil como en la máquina de placa. Y, por otro lado, tenemos la opción de controlar todas las operaciones manuales que tengáis en vuestro taller. Ensamblado, soldadura, pintura, cizalla, cualquier pintura, cualquier operación manual que gestionéis en el taller también se puede controlar con PLM. Estos iconos que veis aquí con el icono de Android quiere decir que todas estas aplicaciones o todos estos módulos están disponibles en aplicaciones móviles Android, en un móvil, en una tablet y, por supuesto, en un ordenador bajo Windows. Después de haber hecho el nesting y de enviar los nesting a las máquinas y haber ejecutado los procesos manuales, pues vendría la fase de seguimiento del monitoreo de la producción en tiempo real, que sería este punto, el análisis de la producción y la gestión de la trazabilidad. Además, tenemos también disponible en una aplicación móvil, si queréis, el control de envíos, el control de producto terminado ya a obra, y también, como novedad también ahora, el proceso de montaje final en obra. Podemos controlar todo lo que se está montando en obra desde PLM. Bien, una vez vista la introducción de quiénes somos y qué es lo que hacemos, entramos un poco en materia con la industria 4.0. La industria 4.0, imagino que habéis escuchado hablar de ella, es la cuarta revolución industrial, es una realidad, es un término que se acuñó en Alemania en el año 2010 y que viene tomando muchísima fuerza. En Europa está muy presente, como sabéis, y en algunos países pues con mucha implantación. La primera revolución industrial fue la energía hidráulica, la máquina de vapor, que se produjo en el año en el siglo XVIII. La segunda revolución industrial fue la incursión de la energía eléctrica y la fabricación en cadena de montaje. La tercera revolución industrial, en el siglo pasado, en el siglo XX y no hace tanto tiempo, que es la automatización y el uso de ordenadores y la electrónica. Y por último, la industria 4.0, la que nos toca vivir en este momento, que básicamente es la informatización de la fabricación y la transformación digital. Este es un poco el resumen, el recorrido de las 4 revoluciones industriales que se han vivido. Aquí os pongo un pequeño vídeo para que veáis un poco mejor, entendáis un poco mejor qué es la industria 4.0. ¿Poder vivir una revolución industrial? El ser humano tiene una asombrosa capacidad de transformar los recursos de la naturaleza en productos útiles. Hace más de 200 años comenzaba una aventura imparable. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas. Era la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al despegue imparable de la ciencia, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa. Y más tarde, los descubrimientos de la electrónica y la informática nos permitieron que muchas tareas se hicieran de manera automática. Hoy, esta aventura continúa. La mente humana se embarca en una cuarta revolución industrial. Las tecnologías de fabricación viven una transformación sin precedentes. Sofisticados sistemas de software, sensores por todas partes, potentes procesadores, novedosas tecnologías de telecomunicación. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vivir ha dado un salto cualitativo hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está conectado. Personas, datos, máquinas. Y ahora, ese salto lo ha dado también la industria. ¿Te imaginas ser protagonista de la próxima revolución de la industria? Ya está aquí. Forma parte de ella. Industria 4.0. Bueno, pues creo que ya nos hemos hecho una idea de lo que es la industria 4.0. Permitirme hacer una pequeña reseña histórica sobre las revoluciones industriales porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta.
siempre que ha habido una revolución industrial, como veis en este gráfico, siempre el Producto Interior Bruto en el mundo creció de manera notable, como podéis ver aquí. Evidentemente, en cada país o en cada región afectó de una manera diferente y lo aprovecharon antes o después se fueron incorporando las revoluciones industriales. Pero lo que es indiscutible es que cada vez que hubo una revolución industrial hubo un crecimiento del Producto Interior Bruto y un crecimiento de la economía en ese país. Con lo cual, esta cuarta revolución industrial debe de aportar lo mismo que hicieron las anteriores. Una perspectiva histórica también de cómo afectó o afectan las revoluciones industriales en la productividad, fijaros. Antes de la primera revolución industrial, en el Reino Unido, por ejemplo, la productividad por hora de trabajo, o bueno, mejor, cada trabajador trabajaba 62 horas. La productividad era de 1,29 dólares por hora de trabajo, traído ya a dólares del día de hoy, al año 90. Después de las revoluciones industriales, de las tres revoluciones industriales, fijaros, ya en el año 2000, la productividad creció muchísimo hasta 28,71 dólares por hora de trabajo. Quiere decir que trabajamos la mitad de tiempo, antes 62, ahora 30 en Reino Unido, pero el valor de lo que producimos es 22 veces mayor, 1,29 frente a 28,71. Es un dato interesante que tenemos que estar atentos porque la revolución industrial siempre afecta también sobre la productividad de nuestras empresas. Es un dato a tener en cuenta. ¿Qué nos ofrece la digitalización? Bueno, pues un estudio muy completo que se ha hecho, en este caso en España, por Roland Berger y en colaboración con Siemens, en todo el tejido empresarial español, han concluido que la ganancia de poner una planta digital repercute directamente en una reducción entre el 10 y el 20% en los costes de producción. Un coste de logística en el mismo porcentaje se reduciría. El inventario también se reducen los costes de calidad, los costes de fabricaciones complejas y los costes de mantenimiento. En general, o en definitiva, la digitalización de la planta veis que afecta a una gran parte de la empresa y siempre con una reducción de costes. Es un dato interesante el que seamos más competitivos. Esto nos permitirá ser más competitivos. Estamos en un mundo reñido, en un sector complicado y en un sector que quizás vamos un poco más tarde que otros sectores, pero esta es la tendencia, esto es lo que otros sectores ya constatan y lo que este estudio refleja sobre las oportunidades que tendríamos digitalizando nuestra empresa. En concreto, hablando sobre el sector industria, las empresas que han empezado a implantar la digitalización, fijaros que un 100% de las empresas sobre las que se ha hecho el estudio coincide que la productividad aumenta con la digitalización. O sea, está clarísimo que digitalizar aumenta la productividad de la empresa. Es un dato interesante. Y el 50% de las industrias que han intervenido en este estudio coinciden en que no afecta al trabajo, sino al contrario, o sea, genera puestos de trabajo. Es digitalizar una empresa. No hay que tener miedo a que alguna parte de la empresa sufra la pérdida de personal laboral, porque las empresas que han participado en este estudio y esta consultoría, junto con agentes tecnológicos que han implantado las soluciones, coinciden en que se genera empleo con la digitalización. Es un dato interesante. Sin embargo, tenemos siempre barreras a la transformación digital. O sea, siempre cuando planteamos una estrategia de digitalización en la empresa, el primer escollo que nos encontramos es la resistencia al cambio. Es verdad que tenemos miedo a cambiar, tenemos la frase que siempre usamos de siempre lo hemos hecho así, esto siempre ha funcionado, esto siempre... Bien, hay que pensar en que las empresas, gracias a vuestro talento, por supuesto, siguen vivas y generan beneficio, pero también hay que mirar el costo de oportunidad. ¿Cuánto dejamos de ganar por no hacer determinada cosa? Y está claro que, según refleja este otro esquema que hemos visto antes, esta otra gráfica, la digitalización provoca una reducción de costes y aumenta la productividad de las empresas. Entonces, la resistencia al cambio asociada a un cambio generacional o a un choque cultural, a un cambio cultural, creo que es el momento de que vosotros
que estáis en gestión, vosotros que tenéis alguna responsabilidad en apostar por este cambio, creo que es el momento de hacerlo y darle impulso hacia esta nueva revolución industrial porque puede aportar grandes ventajas. Otra cosa que se manifestó en este estudio era que el coste era otro de los escollos a vencer importantes. Creo que este estudio acabó en el 2015 y creo que el coste es menos significativo en este momento. Las tecnologías han bajado mucho, el coste del software, el coste del hardware, el coste del almacenamiento, el coste del procesado de datos. Todo esto ha bajado muchísimo y no creo que sea una parte importante o un escollo importante en la transformación digital. También lo que sigue aquí, la técnica o falta de competencia, es decir, no tener proveedores que ayuden a la implantación de la industria 4.0. Esto ya también está con menos peso del que se representa en este gráfico porque pienso que proveedores como nosotros, por ejemplo, llevamos ya años trabajando en esta estrategia y adaptándonos a este nuevo contenido, a este nuevo formato de transformación digital, que es en lo que estamos. Y por último, un dato del que siempre tenemos que tener en cuenta en España, y hablo de España porque este estudio se refiere a España, sobre este índice que mide el grado de aprovechamiento de las tecnologías de la información. España es la economía número 14 en el mundo, sin embargo, estamos en el puesto 45 en lo que respecta a la digitalización. O sea, tenemos un camino importante por recorrer. Creo que los que no conocíais esta industria o esta revolución industrial es el momento de que empecéis a trabajar en ella y los que ya la conocéis, ya habéis oído hablar de ella, bueno, pues espero que podamos trabajar juntos y podamos avanzar en este sentido porque creo que es un mundo que nos puede ofrecer muchas oportunidades. Bueno, respecto a cómo entendemos en Steel Project de la industria 4.0, hay que hacer referencia a 7 conceptos. Hay que manejar 7 conceptos para entrar en industria 4.0 o aprovecharnos de los beneficios que incluye la industria 4.0. La primera es la integración de sistemas. Es decir, hay que generar un flujo de información entre todos los software que tenéis en la empresa para que todos converjan, todos sean compatibles y todos se enriquezcan entre ellos. Esto es un tema que hemos tratado y que tenemos muy presentes en Steel Project. El segundo punto es la automatización, por supuesto. Aquí no se trata de otra cosa que digitalizar los planos y convertir los planos en programas y los programas en piezas. Al final esto es lo que hacemos. Desde el software de diseño importamos, fabricamos y finalmente un plano que era un ente digital convertimos en una pieza de fabricación o en un conjunto que vais a ensamblar en obra. Inteligencia y simulación. Pues aquí tenemos que combinar las capacidades del taller con las operaciones requeridas que llevan esas piezas para ser más eficientes. Este es un tema que vamos a ver ahora ejemplos prácticos de cómo aplicamos cada uno de estos conceptos. La conexión. Es importante que las soluciones sean compatibles con diferentes tecnologías. Podéis trabajar con una tablet, con un dispositivo móvil, con un PC y todo esto debe de converger en una única base de datos y debe de ser compatible todo este flujo de información con diferentes tecnologías. El Internet de las cosas, habréis escuchado mucho hablar del Internet de las cosas. Cada cosa está sensorizada y cada proceso en la fábrica está informando de qué está pasando. Nosotros este punto lo tenemos muy claro, es compartir la información en tiempo real y de manera eficiente de lo que está pasando en la fábrica. Vamos a ver un poquito más adelante cómo interpretamos nosotros este dato. El Big Data es todo este proceso. Se genera muchísima información, se proyectan, se importan proyectos, se gestionan capacidades de máquina, se retroalimenta desde el taller, hay visualización de operaciones, hay procesos de optimización, se supervisa, se analiza la producción, hay un montón de información y esta información hay que tratarla y hacer que sea útil para vosotros. Este es el objetivo, que tengáis información en tiempo real, información que os permita ser ágiles en la toma de decisiones y que os permita llegar a tiempo cuando algo se desvía. El siguiente punto que tenemos en el concepto de Industria 4.0 es la computación en la nave, en la nube. También habéis oído hablar mucho de este tema. Es traer todo el software y todo el volumen de información que tenéis puede estar virtualizado en la nube, puede estar subido a la nube y que este flujo masivo de información se gestione en servidores externos y lo tengáis disponible sin un coste de infraestructura importante. Y por último, algo que también hay que tener en cuenta en la revolución en la industria 4.0
es la responsabilidad social corporativa. Esto es un concepto un poco amplio, pero básicamente viene a decir el valor que tienen para las nuevas generaciones las nuevas tecnologías, cómo esto nos puede permitir traer valor a nuestra empresa, atraer nuevas generaciones, el nuevo valor, la gente que está saliendo de los institutos, de las universidades y que sea un sector atractivo para ellos. Al final también en Industria 4.0 cada uno participa, cada uno vuelca su información, avisa de qué está haciendo, informa al sistema de qué está pasando con su puesto de trabajo y esto hace que toda la gente se sienta más integrada en la empresa y en el proceso productivo que llevamos a cabo. Este es el concepto de Industria 4.0, así lo entendemos nosotros y en estos pilares nos apoyamos, con el único objetivo de tomar la decisión, las decisiones que toméis estén motivadas por el dato. Esto es una frase que escuché hace mucho tiempo en una conferencia sobre Industria 4.0 y me gustó mucho. Creo que la toma de decisiones tiene que estar motivada por el dato. Estos conceptos soportan esta frase, os van a dar las herramientas suficientes para que tengáis datos, podáis analizarlos y podáis ser ágiles y eficientes en la toma de decisiones. Vamos a ver algunos ejemplos de estos conceptos que hemos trabajado en la diapositiva anterior. La integración con sistemas. Bueno, ya sabéis, Steel Project estaría aquí. Steel Project puede comunicarse con un ERP. Este ERP puede tener contabilidad, recursos humanos, compras, el software de diseño, una gestión integral de los proyectos. Podemos gestionar con otro software, podemos comunicarnos con otro software de nesting, podemos comunicarnos con otros sistemas MIS. Nosotros, al final, Steel Project es un MES, que es Manufacturing Execution System, es todo el sistema de gestión de la producción, como veis aquí, pero no dejamos de interactuar con otro software que tengáis en la empresa o que exista en el mercado para nutrir y beneficiarnos de los puntos fuertes que tiene cada software y que todo lo integremos y tengáis datos para analizar. Al final es hacer compatible el software de la empresa, todo el software de la empresa para vuestro análisis y vuestra toma de decisiones. Aquí, como sabéis, ¿cómo nos integramos con los sistemas? Pues también un ejemplo de cómo nos integramos con los sistemas, muchos de vosotros lo conocéis, es con Tecla. Si trabajáis con Tecla tenemos un formato de importación en XML o en IFC. El XML es un formato desarrollado por Steel Project con Tecla. Tecla y Steel Project son partner hace muchos años, entonces nosotros tenemos nuestro propio desarrollo dentro de Tecla y nosotros dentro de Tecla sacamos un único fichero XML y este fichero XML es el que nos va a permitir luego ser más eficientes en la fabricación. Vamos a poder importar la información de soldadura, vamos a poder importar toda la información del proyecto en un único fichero. Importamos, como podéis ver, el conjunto en 3D y en 2D, con todas las piezas, con toda la geometría, con todas las cantidades, con todas las operaciones. Tenemos la opción de optimizar el scribing para no hacer trazados completos de scribing, sino simplemente trazo pequeñito que nos permita optimizar el tiempo de trabajo de la herramienta. Esto es un ejemplo que quien no lo conoce, si alguno de vosotros no lo conocéis en detalle, por supuesto estaré encantado de mostraros con todo el detenimiento que merece en qué consiste esta importación de XML. Cuando importamos de un sistema externo, al final la información que vuelve o que incorporamos a Steel Project, esa información es una información que inicialmente era una información digital de una pieza, pero esa pieza tiene propiedades, esa pieza tiene peso, tiene geometría, tiene operaciones, tiene toda la información necesaria para procesarla, independientemente de cuál sea el origen de la información que incorporamos a PLM. Puede ser Tecla, puede ser Bocad, puede ser Advanced Steel, puede ser el que sea, incluso manual. Nosotros damos de alta una pieza y esa pieza automáticamente tendrá las propiedades definidas en su perfil. Si es una IP de 300, tendrá la geometría de la IP de 300, tendrá una longitud, un peso propio para trabajar en máquina y que podamos imputarle las operaciones que conlleve. Bien. Cuando incorporamos un proyecto, bien sea a mano o bien sea importado de un software de diseño, tenéis información muy importante antes de comenzar el proyecto para que tengáis una información importante relativa, por ejemplo, al peso, a la superficie, al número de conjunto, a las partes, a qué tipo de perfil hay, cuánta cantidad, en qué peso, incluso qué longitudes para saber si vamos a tener que
tenemos piezas más grandes de las que podemos procesar o piezas muy pequeñitas que también podremos tener dificultad para procesarlas. Bueno, una información de conjunto del proyecto que creo que puede ser muy interesante antes de acometer el proyecto o durante la propia ejecución del proyecto. Otro ejemplo de integración es el enlace 4D con tecla. Este quizás es menos conocido, no tantos de vosotros lo estáis usando, pero es la manera de devolver toda la información a tecla. Nosotros hemos importado de tecla el modelo, hemos hecho los nesting, hemos hecho las operaciones manuales y en cualquier momento podemos enviar la información hacia atrás a tecla para que en tecla nos ponga con colores, los mismos colores que tenemos del avance de producción en PLM, coloree en tecla el modelo y se pueda ver día por día, semana por semana o el periodo que queráis, periodo por periodo, cómo va avanzando la producción en las diferentes estaciones de trabajo. Esto es algo muy interesante también que podéis utilizar para darle a vuestro cliente el fichero al final de semana, el viernes a la tarde, con el estado de la fabricación de esa semana y el cliente en tecla podrá ver, podrá colorear y podrá saber qué habéis hecho esa semana, cuánto habéis cortado, cuánto habéis armado, cuánto habéis soldado, cuánto habéis pintado, incluso cuánto habéis enviado a obra. Cambiamos a otra parte, a otro punto de los conceptos que definíamos antes, que es la automatización. Aquí es evidente, la automatización está clara. Importamos desde el software de diseño, gestionamos toda la producción y lo enviamos al taller, como hemos dicho antes. Todo esto es un proceso de automatización en el que la importación desde el modelo de tecla, por ejemplo, es automática, es una macro que se ejecuta de manera automática, no hay que hacer nada, se configura la primera vez y luego siempre trabaja igual. Haremos los nesting correspondientes y lo enviaremos al taller con un programa válido para la ejecución de la máquina. Una máquina, bien sea FICEP o no sea FICEP, porque gestionamos, pertenecemos al grupo FICEP, pero por supuesto tenemos un ámbito global en la gestión de máquinas de taller. Cualquier otra máquina de control numérico que tengáis en el taller, por supuesto que podremos gestionarla e incorporarla en PLM. Otro grado de automatización que algunos de vosotros ya tenéis y que conocéis es la creación de los datos CNC para que todos los sistemas de transporte funcionen automáticamente. Todos los ripadores, todos los sistemas de transporte del material, en este caso, en este layout que veis aquí de perfiles, bueno, pues todo el software PLM es capaz de gestionar la ruta automática y de enviar a los controles numéricos el control de ruta para que cada pieza vaya pasando por las máquinas. En este caso, la máquina saldría de la granalla y lleva implícita la ruta si debe ir a una máquina o debe ir a otra. Si debe ir a una máquina de taladrado y corte, si debe ir a un robot, el software automáticamente envía la información a los controles numéricos y las piezas van circulando por el layout del taller de manera automática. Otro punto que tenemos, del que hablamos antes, inteligencia y simulación. Bueno, pues aquí lo hemos hablado antes, los nesting que hacemos de placa y de perfil con operaciones cada vez más complejas. Fijaros este tipo de anidado para la máquina con doble corte, con corte común. Incluso en esta imagen podéis ver el triple corte con operaciones que tienen en cuenta, los anidados que tienen en cuenta este triple corte para optimizar el material y perder el mínimo material posible. Igual para las placas, tenéis el anidado de placa con algoritmo específico para este sector en el que podemos poner los puentes, podemos poner amarres, split, podemos ordenar la secuencia, podemos visualizar el resultado final de cómo queda el anidado, podemos cambiar los ataques, gestionar las colisiones, corte de esqueleto, en fin. Muchas opciones para que el mecanizado sea óptimo y el uso del material también. Bien, otra manera que tenemos de trabajar sobre la industria 4.0 es, hablábamos de la inteligencia y simulación, es el taller virtual. Esto lo conocéis muchos de vosotros. Hay una representación gráfica de vuestro taller con tanto máquinas como operaciones manuales. Este layout es vuestro layout virtual. Es un layout con todas las máquinas y con todos los procesos manuales que hay en vuestro taller. Por supuesto, no es una representación gráfica, es una representación de objetos con propiedades en el que cada máquina tiene sus capacidades, en el que están definidas sus propiedades, qué puede procesar, en qué longitud, en qué peso, en qué rango de diámetros, en qué rango de espesores. Aquí tenemos toda la información que va a permitir optimizar el lanzamiento a producción. Además, vamos a poder ver aquí un tiempo estimado
de fabricación. Vamos a poder ver pieza por pieza cuál es el tiempo previsto para la fabricación. El software nos va a proponer una ruta de fabricación cuando haya más de una opción. Si tenéis más de una máquina que hace el mismo proceso, el software os propone la más óptima, teniendo en cuenta todas las propiedades que le hemos definido de capacidades, de rangos de trabajo, etcétera, etcétera. El software siempre nos va a proponer la mejor ruta de fabricación. Esa ruta de fabricación la podemos combinar incluso con la carga de trabajo que tenéis en la planta, y si el software os propone la ruta más rápida, pero esa máquina o esa estación de trabajo la tenéis saturada de trabajo, lo podréis ver en tiempo real, pues podéis vosotros balancear y cambiar la ruta de fabricación para que ir compensando un poco y balanceando la carga de trabajo para ir aliviando unas máquinas y tener un cierto equilibrio en la producción. Otra manera que hay de preparar, de simular la fabricación para hacerla más óptima y tener una eficiencia mayor es, bueno, pues cuando tengáis operaciones que queráis sustituirlas, podéis decir, por ejemplo, que el corte de la sierra sea con scribing o que un desmembrado específico que tenéis que hacer en una pieza vaya marcado con un scribing. O sea, podéis hacer operaciones, podéis combinarlas y podéis cambiarla para optimizar la carga de máquina que tengáis en ese momento. Podéis rotar los tubos, podéis ver la viabilidad de fabricación de las piezas, como vimos antes, si tenemos herramienta para fabricarlas, si no tenemos herramientas, si las operaciones están disponibles o va a haber alguna que tengamos que subcontratar. Todo esto el software nos lo propone y nos informa antes de que esta información, de que esta orden de fabricación llegue al taller. Un buen análisis de todo este trabajo permitirá que la información que enviamos a taller se ejecute de una manera más eficiente, de una manera más ágil y que no haya paradas de tiempo de un operario que no tengo herramienta o que me está pidiendo un diámetro que no tengo o una operación que no puedo hacer. Todo esto se sabe antes en PLM y se puede adelantar, podemos adelantarnos para que el flujo de la fabricación no se vea interrumpido en ningún momento. Otra de las cosas que tenemos, que hablamos sobre la industria 4.0 son las aplicaciones móviles. Algunos de vosotros la tenéis, ya estáis trabajando con ellas. Otros, os voy a poner un pequeño vídeo ahora para que veáis cómo trabajamos, pero creo que es interesante que veáis cómo a través de un dispositivo móvil podéis ir informando, por ejemplo, de una operación de armado, que es el vídeo que vamos a mostrar ahora. Y creo que es muy gráfico y cuando lo veáis lo vamos a entender muy bien. Bueno, en este vídeo que vais a ver ahora es el Workshop Assistant, es la validación, como os decía, de un proceso de armado. Lo primero que hay que hacer aquí es validarse. Yo, en este caso, me he validado con el propio dispositivo móvil. Tengo como veis aquí, tengo mi nombre del usuario genera un código de barras, entonces yo puedo con la cámara del móvil o de la tablet, puedo leer mi nombre, ya veis que me valido con el nombre, con José, puedo informar de presencia, es decir, si queréis saber, informar de presencia de empezado, estoy en mi puesto de trabajo, estoy operativo, empiezo a trabajar, lo podemos hacer ahí. Podemos escanear y trabajar con códigos de barras una orden de producción que tengáis. Las órdenes de fabricación que preparamos en Steel Project, incluso las operaciones de puesta en marcha, de parada, de stop, de selección, cualquier operación la podemos seleccionar manualmente, perdón, con un código de barras. Y aquí la orden de fabricación que veis, cada conjunto tiene su código de barra y la orden de fabricación con todos los códigos de barras, que es lo que estamos viendo aquí. Leyendo con el móvil, hemos leído toda la orden de fabricación. Lo mismo que hacemos con el móvil, por supuesto, con el código de barra lo podemos hacer manualmente. Ahora ya hacemos una selección manual del puesto de armado, seleccionamos, tenemos aquí un filtro en el que podemos seleccionar la orden de fabricación que estamos trabajando, en este caso la del webinar Industria 4.0, aplicamos el filtro y nos salen todos los trabajos disponibles para esta orden de fabricación, tal y como vimos antes escaneando con la cámara. Hemos llegado al mismo punto haciéndolo manualmente. Aquí tenemos la relación de conjuntos a fabricar en el puesto de armado. Podemos entrar en uno en concreto, como el que estáis viendo ahora. Fijaros, una novedad importante, podéis ver ya el conjunto 3D desde el móvil o desde el dispositivo de la tablet que utilicéis. Este es el conjunto y desde el móvil yo puedo estar viendo el conjunto. Puedo rotarlo, como veis, puedo hacer un zoom, puedo tener toda la información visual de ese conjunto. Sabéis que esto es un punto que a veces
nos para el taller porque no entendemos bien los planos, nos falta una vista, nos falta una cota o no podemos trabajar porque el plano no llegó. En cualquier caso, tenéis siempre la información a pie de taller, a pie de puesto, en el armado, en la soldadura, en la pintura, la información en 3D, la misma que hemos importado del modelo, la tenéis disponible. Tenéis aquí también una información de detalle de los conjuntos, cuáles son las piezas que conforman este conjunto, en qué cantidad y qué es cada una de ellas. ¿Veis? Una IP de 400 con su longitud, con su peso, toda la información del despiece que afecta a ese conjunto. Además, podemos incorporar un comentario. Si, por ejemplo, aquí el departamento de calidad trabajase con este dispositivo móvil, pues puede poner aquí un control dimensional OK. Por ejemplo, si es que está haciendo un control dimensional de armado, pues el departamento de calidad podría informar sobre el estatus de ese conjunto. Además, podemos informar de tiempo si queréis. Podemos decir que yo me he validado como José, estoy trabajando en este conjunto que he seleccionado antes, empieza el tiempo a contar, puedo escanear el código de barras, podéis escanear el código de barras de la pintura, del hilo de soldar, de lo que queráis, ya se queda indexado el código de barras. Si paramos a comer, por ejemplo, podemos hacer una parada de tiempo para que el cronómetro se pare y nos siga. Ya veis que tenemos asociado el código de barras y el tiempo está parado. Volvemos de comer, volvemos a darle inicio al tiempo, el tiempo sigue contando cuando hayamos terminado. Paramos, confirmamos y esta información automáticamente vuelve a PLM. Esta información nos va a retroalimentar el avance del proyecto en PLM. En la oficina sabremos que esto está actualizado. Podemos también asignar operaciones y hay unas operaciones para mantenimiento, por ejemplo. Si el departamento de mantenimiento quisiera hacerlo, veis que tenemos una opción manual de clicar en asignar operaciones. Estas son las operaciones que tenemos. Por ejemplo, si fuese el operario de máquina o el operario de soldadura, hay un tiempo de limpieza diaria por defecto de 15 minutos. Si queréis, incluso podéis asignárselo a un proyecto, si está trabajando en un proyecto en concreto. Y si no os gusta el tiempo previsto de los 15 minutos, podéis iniciar el crono igual que hemos visto antes y asociar un tiempo, el tiempo real que esté arreglando, si en el caso de mantenimiento, si es un correctivo, pues sería el tiempo real que el operario de mantenimiento utiliza para arreglar la incidencia en el puesto de trabajo. Bien, esto es un recorrido sobre una de las opciones del Workshop Assistant desde un móvil. Ya habéis visto cómo podéis hacer el trabajo, cómo se va informando de cómo avanza la producción desde un dispositivo móvil, estéis donde estéis. Bien. Lo siguiente siguiendo hablando de conexión, pues tenemos los sistemas de escaneado. Al final, la pistola código de barras es una entrada de datos al sistema. Lo que hacemos es vincular con Bluetooth, con un cable o con Wi-Fi, como queráis, la tecnología que soporte el lector de código de barras, os podéis ir informando, como veis aquí, en la pintura, del código de barra de la pintura, un código QR o un código de barras, el que queráis, podéis irlo informando. Cuanto más avancéis, cuanto más informéis, por supuesto, más información tendremos detrás. Al final de la presentación veremos un ejemplo de un proyecto en el que se ha ido informando de todos los procesos y vais a ver cómo se puede analizar, qué información es accesible y cuánto podéis sacar de todo ese trabajo que se ha hecho a pie de taller o a pie de puesto en este caso. Bueno, respecto a la conexión también, si hay los talleres que tienen más de una ubicación, tenéis un taller en una ciudad y un taller en otra, hay centros de servicio que tienen diferentes ubicaciones, bueno, pues podéis tener una opción de multisitio. Aquí se pueden gestionar diferentes ubicaciones. Como veis, hay una pestaña para cada ubicación, como veis aquí. Aquí tendríamos ubicación 1, ubicación 2, puede estar en cualquier parte del mundo y desde la producción puede ser lanzada desde un único taller. Una única base de datos centraliza toda la producción de mis talleres y en cada pestaña tendré el layout correspondiente, con las máquinas y los procesos manuales que tenga en cada taller. Bien, otro punto de los que nos falta por ver, de los que hemos hablado antes en la industria 4.0, es el Internet de las cosas. Pues esto, ¿cómo entendemos nosotros este punto? Es con un panel que llamamos Supervisor, que es el que veis aquí. Este panel, al final, lo que tiene es en tiempo real qué está pasando en mi taller. Aquí tengo todas las estaciones de trabajo, tanto manuales como automáticas, máquinas o procesos manuales, con diferentes informaciones
Y yo puedo saber en tiempo real con esta pantalla qué está pasando. Yo puedo saber si esta máquina está encendida, tendré la V, o si está parada, tendré una X. Podré saber si la máquina tiene alarma o está parada por alarma. En el caso de una máquina FICEP, podremos tener esta información. Esta máquina está con una alarma. Incluso podemos saber qué alarma es. Nos ponemos sobre ese mensaje y nos despliega una etiqueta con la alarma que tiene la máquina en pantalla en ese momento. Tendremos información del último programa que se ha ejecutado o que se está ejecutando en este momento en cada una de las estaciones. Y si es un proceso manual, pues el elemento que se está haciendo en esa estación manual. Podremos saber el empleado que está validado, el empleado que está trabajando sobre ese elemento, tanto sea nesting, como sea armado, como sea pintura, sea lo que sea. Y tendremos aquí el último feedback recibido, cuál ha sido el último programa terminado en cada una de las estaciones de trabajo que tenéis aquí. Además, podréis saber, como os decía, los programas en ejecución, velocidad de alimentación de la máquina, vida útil de la sierra. Al final, es una pantalla de control en el que yo tengo de un vistazo qué está pasando en mi taller en tiempo real. Esto se va actualizando automáticamente y a medida que va avanzando la producción se van actualizando las informaciones que veis en pantalla. Además, hay una cosa interesante que se ha puesto no hace mucho y es un sistema de mensajería entre el CNC y el PLM. Es decir, puede haber un chat entre el operario de la máquina y el operario que hace los programas en PLM o la persona que hace la planificación en PLM para que si hay cualquier incidencia en un programa, el programa no le llegó, el programa no lo tiene disponible, el programa lo borró, cualquier incidencia que haya en la producción, el operario no necesita buscar al encargado y el encargado ir a la oficina. Se ha habilitado un chat en el que punto a punto máquina y PLM pueden trabajar y pueden estar informados de qué está pasando. Bien, la información de lo que está pasando en el taller, venimos hablando de ello hace un rato, lo veis aquí. La propia máquina de FICEP en tiempo real, sin ninguna interacción del operario, va informando hacia atrás de qué está pasando en el taller, de qué está pasando con la producción, el nesting que se ha empezado, el tiempo que se ha tardado, quién lo ha hecho, el tiempo en cada operación. Si estamos trabajando con, por ejemplo, una gestión de envíos, pues el operario con su tablet o con su móvil puede automáticamente ir dando información del camión que sale, del paquete que acaba de mandar a galvanizado o del camión o del transporte que está preparando para la semana que viene. Y por último, igual, el montaje en obra en cualquier parte del mundo, podemos estar informando de cómo avanza el montaje en obra de los productos que fabricamos en el taller. Bien, Big Data, importante esta parte de la industria 4.0, que es la monitorización de la producción, todo lo que hemos estado viendo en este momento. Fijaros que antes, estos son reseñas de cómo antes se tomaban los datos, ¿verdad? Antes la toma de datos era muy espaciada, había poca información y cada mucho tiempo. Se generaba cada cierto tiempo. Hoy en día tenemos acceso a la información prácticamente cada minuto. Cada minuto podemos saber qué está pasando. Si una máquina está parada, si un operario está en pausa, si un operario está comiendo. En tiempo real podremos saber qué está pasando. Tenemos mucha más información en un intervalo de tiempo, muchísima más lectura de datos y podremos actuar de una manera mucho más rápida. Al final, como veis aquí un poco en esta imagen, ¿verdad? Es como tenemos el mundo en nuestras manos. Es toda la información, la tenemos disponible y podemos trabajar y actuar sobre ella. Creo que es interesante este concepto. Los que trabajáis con producción lo conocéis, códigos de colores para ir avanzando, para ir informando de cómo avanza la producción. Cada puesto de trabajo tiene un color y por colores las barras de progreso van avanzando y nos van diciendo cada estación de trabajo o cada conjunto cómo va en esa estación de trabajo. ¿Ha pasado por armado? ¿No ha pasado por armado? ¿Se hizo el nesting? ¿No se hizo? ¿Se pintó? ¿No se pintó? Esto es una parte interesante que, por supuesto, merecería mucho más tiempo, pero no lo vamos a hacer ahora. Quedo a vuestra disposición, como os dije antes, para que podamos mostraros en detalle todo lo que estamos viendo aquí. Pero todo esto lo podemos tener a nivel de proyecto, a nivel de fase, a nivel de conjunto o a nivel de parte individual. Podemos saber qué pasa con cada una de las partes de nuestro proyecto. Lo vamos a ver ahora.
Otra aplicación móvil que tenemos y que podéis tenerla en la empresa es esta aplicación para el análisis de la productividad o de la producción, en el que con un dispositivo móvil en cualquier parte del mundo y con conexión a Internet podréis saber qué está pasando en cada una de vuestras estaciones de trabajo. Por ejemplo, en estos datos que estamos viendo en pantalla, pues filtramos entre esta fecha y esta fecha, el rango de fechas que queramos, para una estación de trabajo en concreto y sabremos qué está pasando. Como veis aquí, el peso producido, el tiempo de producción, las barras procesadas en esa máquina durante este intervalo, las barras por hora, un peso por hora en rendimiento, tiempo no productivo de la máquina, etcétera, etcétera. Todo esto además con colores, como veis aquí, que responden a unos KPIs, a unos indicadores que habéis definido vosotros, en el que, por ejemplo, esperáis que para esta máquina el rendimiento óptimo sea el que sea. Vosotros decís el valor. Y el rendimiento que esté teniendo esa estación de trabajo tendrá en cuenta esta configuración que vosotros habéis definido y por colores, visualmente, os dirá verde, estamos bien, estamos en rango de lo esperado. Amarillo, estamos ahí, ni bien ni mal. Y rojo, por supuesto, hay que prestar atención porque algo estamos haciendo o algo se está llevando más tiempo del que merecería. Esto es transparencia al final, esto es información útil, esto es información en una única base de datos en el que los datos están seguros, son confiables y los podéis consultar cuando queráis. No tenéis que preguntar a nadie ya de cuánto fabriqué ayer o cuánto produjo una máquina o cuánto se pintó ayer. Esto está en el sistema, es una información transparente, no se puede manipular, no se puede transgiversar la información. Aquí tenéis esta información que la podéis ir consultando vosotros, optimizáis los tiempos de producción de vuestro taller, no hay que preguntar a nadie, no hay que hacer recolección de datos manual, todo está en el sistema y el sistema os lo muestra como estáis viendo aquí. Importante que tengáis en cuenta esto. Y por último, quiero hablaros de la trazabilidad, algo que muchas veces nos da muchos quebraderos de cabeza en el taller. Es verdad que no es fácil gestionar la trazabilidad, pero bueno, pues nosotros tenemos una solución, hemos planteado una solución que considero que es muy fácil de implementar y que igualmente es muy efectiva. Fijaros que la trazabilidad la podemos manejar a dos niveles, o sea, de operario, de quién lo hace, quién, cuándo, dónde y cómo, y a través y a nivel de trazabilidad de material. Cuál es la colada de la chapa, la colada de la viga, cuál es el código del barril de pintura o cuál es el código del hilo de soldar. La trazabilidad de cada elemento que participa en la fabricación la podéis tener. El objetivo final es que tengáis un reporte automático que podáis enviar a vuestros clientes con toda la información de trazabilidad detallada, punto por punto. Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo real en PLM para que veáis cómo se gestiona la trazabilidad o los beneficios que tenéis, qué problema podemos solucionar. Si vamos trabajando y vamos informando de cómo avanza la producción, vais a ver de qué manera más fácil podemos sacar un reporte de trazabilidad con todas las garantías de que la información está generada en el momento y con toda la confiabilidad que merece. Bien, voy a mostraros un proyecto en el que tenemos esta información generada. Este es un proyecto que tenemos en el que hemos simulado la fabricación. Todo lo que hemos dicho ahora lo hemos estado haciendo. Es un proyecto importado de Tecla, es un proyecto en el que tenéis toda la información que ya conocéis, de conjunto, en 3D, de despieces, como podéis ver aquí. En fin, tenemos toda la información y lo que hemos hecho en este proyecto es ir informando de los avances de producción. Cada máquina ha hecho su nesting, cada operario ha informado de que está soldado o de que está armado. Bien, hemos simulado un proceso, un proyecto y la información que tenemos la podríais ver si vosotros hicierais esto en el taller con los proyectos, podéis tener esta información. Entro a nivel de proyecto, pero podríamos hacerlo a nivel de fase, a nivel de conjunto o a nivel de parte. Pero vamos a analizar
el proyecto en conjunto. Tenemos la opción de de dar al botón de análisis y esto nos va a abrir una pantalla en la que ya aquí tenéis como un control de mando de qué está pasando con vuestro taller en este momento, con vuestra fabricación. Fijaros, aquí ya tenemos de este proyecto en concreto que estamos fabricando, tenéis información de que, por ejemplo, el 100% de este proyecto se ha enviado a fabricación. Ya todo está tratado y todo se ha enviado a las máquinas o a los puestos manuales. Ya no queda nada que preparar en oficina de ese proyecto. Ese proyecto está trabajado y está todo enviado al taller. Esta es una información que nos está diciendo este punto que vemos aquí. Lo siguiente que tenemos aquí es las puestas en fabricación que han influido en este proyecto. Tenemos el seguimiento. A ver, dejadme un segundo porque hay algo que tengo que mostraros de este proyecto, que es este. Bien, volvemos aquí a la fase de análisis en el que tenemos, antes estábamos viendo una parte en concreto, por eso no estaba la información del proyecto. Ahora sí que tenemos el proyecto completo. Bien, todo el proyecto está enviado a fabricación, como os decía. De ese proyecto que está enviado al 100%, como veis aquí, se ha mecanizado el 88%, es decir, hay una parte del proyecto que hemos planificado y que hemos enviado a taller, pero todavía no está terminado, está en proceso. Ahora veremos qué está en proceso y qué nos falta por hacer en las máquinas. Del armado, igual, no está todo el proyecto armado. Lo veis aquí el porcentaje. Y veis el porcentaje, tanto en cantidad como en peso, de lo que se ha soldado. De lo que está fabricado, aquí tenéis las puestas en fabricación. Estas son las puestas en fabricación que han intervenido en esta orden de fabricación. Cómo he subdividido yo el proyecto en estas órdenes de fabricación. Los nesting, lo veis aquí. Aquí tenemos todos los nesting, el porcentaje de nesting que está hecho es el 82% y hay todavía casi un 18% de los nesting que no se han ejecutado todavía. O sea, aquí tenéis ya, en este gráfico veis la parte que os faltaría de realizar nesting. La producción, el 80% del proyecto está completamente terminado y un 19,26% no está totalmente terminado. Este último gráfico haría referencia a las operaciones, lo que hemos visto antes de mantenimiento, limpieza. Pues aquí veis las operaciones que se han hecho sobre un proyecto en concreto. Aquí lo podéis ir viendo. Los nesting, fijaros, aquí tenéis todos los nesting que han intervenido en este proyecto. Todos los nesting que se han hecho para este proyecto. Como hemos visto antes, todos los nesting estaban hechos, pero no estaban mecanizados. ¿Eso cómo lo podemos ver? Pues aquí ya con todo el detalle. Entrando aquí, si nos movemos hacia acá, vemos producción. Está hecho. Los que tienen la barra de progreso verde quiere decir que el nesting, además de hacerlo, está producido. Se ha ejecutado en máquina. Estos que están en blanco, como veis aquí, ya no tienen, el nesting todavía no está hecho. No tenemos información de ese nesting. Pero si nos venimos aquí, vemos que tenemos información de un proyecto, de este nesting, de barra. Vemos el número del nesting, vemos el perfil que era. Tenemos el puesto de trabajo en el que se ha hecho, la longitud de la barra inicial, el sobrante de ese nesting, la colada, que se ha informado a pie de máquina de la colada del material para poder asociar la trazabilidad de las piezas en esta viga, de todas las piezas que intervienen en esta viga. Veis el operador que lo ha hecho y veis el tiempo que ha tardado en ejecutarlo, cuándo empezó y cuándo terminó. Esto podemos irlo viendo por cada uno de los nesting, tanto de placa como de perfil. Tendremos la colada, tendremos el nombre del operador y el tiempo que se ha tardado en ejecutar. Y aquí abajo tendríamos información de nesting cuando hay una variación en la máquina, cuando sobre un nesting que enviemos el operario hace una modificación o hace un nesting en la pie de máquina, también podríamos tener información, feedback de esa información en PLM. Los conjuntos, fijaros, aquí tenemos toda la información de conjuntos de cómo avanza un proyecto. Vosotros podéis entrar aquí, sabéis que este conjunto, por ejemplo, está compuesto de estos elementos y que todos estos elementos están terminados porque están en verde. Entonces, veis que la barra de progreso de preparado para armar se pone en verde. Es decir, cuando tengamos esto preparado para armar, quiere decir que todas las partes están terminadas y podemos empezar con las operaciones manuales de armado y lo que venga detrás de armado. Cuando tengamos no tengamos en verde el preparado para armar, es porque falta algo por hacer. Como veis aquí, en este caso no está mecanizado esta parte. Aquí lo veis. En la barra de progreso, si desplegáis la etiqueta, si despliega la etiqueta, veis que mecanizado no está todavía. Entonces no podemos empezar a armar
o no podremos acabar de armar ese conjunto porque las partes todavía no están terminadas. Bien, esto es una manera visual en la que podéis ir viendo cómo va avanzando vuestro proyecto y qué podéis ir empezando a fabricar en los procesos manuales. Las partes, pues igual, una información de parte, de cómo va cada una de las partes de vuestro proyecto, en verde terminado, en rojo falta por hacerlo, es decir, esto está enviado a máquina pero no está hecho en la máquina, este está enviado a la máquina y está cortado en la máquina también, y cuando tengáis naranja, como es el caso, bueno, pues estas piezas, además de llevar mecanizado, llevan operaciones de armado y de soldadura, y cuando lo tengamos en naranja quiere decir que parcialmente se ha armado y parcialmente se ha soldado. Lo veis aquí que eran 4 elementos en total y se ha armado uno y se ha soldado uno. Cuando estén en verde, bueno, pues la totalidad está armada y la totalidad está soldada. Fijaros que información gráfica muy visual, muy rápida para saber cómo va cada parte de mi proyecto. Por supuesto, aquí podréis buscar la parte y podéis saber en qué estado está. Los mecanizados, aquí tendréis todo el detalle de por dónde pasa cada pieza, la ruta de fabricación por la que pasa cada pieza y cuando ha sido informada. Esta pieza, la E4, está en esta orden de fabricación, ha pasado por la Gemini, lo ha hecho este operador, Nicolas Brochot, en este número de colada y en esta fecha. Y ha tardado este tiempo. Así, igual con cada una de las partes que conforman este conjunto. Igual para el armado, se informó manualmente, con el dispositivo móvil o con un ordenador a pie de puesto del operador, se informó del avance de la fabricación y esa información la estamos viendo en PLM. Vemos quién fue el armador, el tiempo que tardó y si hubiera puesto colada, pues la tendríamos aquí también. Bien, así podríamos tener todo el proyecto, toda la ruta de fabricación de cada una de las piezas, por dónde pasan, todas las estaciones de trabajo por las que pasan. Todo esto es automático, como sabéis, en PLM. Toda esta ruta de fabricación se asigna automáticamente y los tiempos se van rellenando a medida que se va trabajando en el taller y se va informando de cómo avanza la producción. Las operaciones, esto es lo que hemos visto antes, operaciones de mantenimiento y operaciones de limpieza. Aquí tenéis la duración total de cada una de ellas y el tiempo que se tardó en hacer cada una de las operaciones. Los puestos de trabajo, aquí tenéis una carga de las operaciones pendientes que quedan puesto por puesto, es decir, de la sierra taladro me falta un 11%, son estos que veis aquí además. Estos son los trabajos que me faltan por hacer. Esto es en cantidad, en peso y en tiempo. Igual para los procesos manuales como la soldadura o el armado. Esto es la carga pendiente, lo que me falta por hacer para terminar mi proyecto, en cantidad, en peso y en tiempo, para que vosotros tengáis la información o lo utilicéis para planificar la fecha de entrega del proyecto o optimizar vuestros recursos. Un diagrama de Gantt, aquí tenéis por fecha un diagrama de Gantt con las informaciones que ha habido en el proyecto. En este caso, si hacemos doble clic, aquí tenemos todos los puestos de trabajo, como veis, sierra taladro, la Gemini, la máquina de angulares, todo lo que tenemos, franja horaria y fecha. Bien, pues si hacemos doble clic en una, vemos el día 14, que es el día que estamos consultando aquí, pues hora por hora, cuáles han sido las piezas que se han ido terminando y en qué máquina, porque estamos filtrando por esta máquina, sierra taladro. Si yo hago clic en otra máquina, como es esta, la Gemini, pues veré las informaciones que ha procesado la Gemini en esa fecha, día por día y hora por hora, minuto por minuto. Aquí tenemos información, como veis, de todo lo que pasó en la máquina. Bien. Una cosa que me gustaría comentaros antes, que no comenté, es esto sobre los nesting de perfiles. Ahora tenéis la opción, esta es una novedad de la última versión, en el que si hacéis doble clic sobre el nesting, fijaros, ahora hay información del tiempo total que hemos tardado en hacer este nesting, el tiempo que ha utilizado en corte, el tiempo que ha utilizado en scribing, el tiempo que ha utilizado en marcado, el tiempo que la máquina ha estado en alarma. Fijaros, tenéis un desglose tiempo por tiempo de lo que ha pasado con esa barra. Yo, evidentemente, no tengo una máquina, he simulado la fabricación, entonces no tengo separado lo que es en cada proceso, pero vosotros lo tendréis. Cuando la máquina informe del avance de la producción, podréis ir teniendo en concreto el tiempo que se ha dedicado a cada una de las operaciones, que era una cosa que habéis pedido mucho de vosotros y que vosotros os pareció interesante y queríais tenerlo disponible para poder analizarlo. Aquí tenéis información que se actualizará a medida que se va trabajando en la máquina
Y tenéis, fijaros, otra cosa que también nos habéis pedido mucho, es la información del tiempo previsto, el tiempo total, el tiempo que preveíamos en PLM que íbamos a trabajar, a tardar en hacer esa operación, y el tiempo real, el tiempo que la máquina ha tardado. Aquí podéis ir viendo cómo podéis ir ajustando los previstos en PLM para que el tiempo previsto y el tiempo real sea lo más parecido posible. Y cuando no lo sea, pues que podéis analizar el por qué. Si es que, como ha habido aquí, si en algún caso el tiempo previsto y el tiempo realizado hay mucha diferencia, podéis venir aquí y podéis ver todas las alarmas y mensajes que ha habido en la máquina en ese momento para este trabajo. Fijaros toda la información que tenéis ahora para conocer qué pasó con cada una de las piezas, con cada uno de los nesting y con cada una de las operaciones que intervienen en este nesting. Creo que es una información muy, muy interesante. Bueno, vuelvo aquí donde estábamos, que ya es finalmente la trazabilidad. Yo tengo un proyecto que se llama Proyecto Webinar. Aquí tengo todas las trazabilidades que han intervenido en los nesting, tanto de placa como de perfil. Si yo voy haciendo clic en cada una de ellas, pues vamos viendo, esta colada afectó a estos nesting y en estos nesting se cortaron estas piezas. Lo vais viendo y aquí tenemos las diferentes piezas que salen de esa colada. Así, con todas las coladas que nosotros hemos simulado en esta fabricación y que podéis ir consultando aquí. Ya lo veis, por ejemplo, en esta colada han salido todas estas piezas que veis aquí, hechas en la Gemini y en una chapa de espesor 6. Lo veis aquí. Pero lo importante de todo esto es que todo este reporte, toda esta información, porque os acordabais que antes hablábamos de que había dos trazabilidades, la trazabilidad de material, que es esta, pero teníamos la trazabilidad de operario, en la que veíamos quién, cuándo, cómo y dónde se fabricaba cada uno de los elementos del proyecto. Bien, pues esto que no lo vemos aquí, no lo tenemos aquí ordenado, aquí estamos viendo la trazabilidad de piezas, lo podemos sacar aquí. Trazabilidad, reporte de trazabilidad, hacemos clic aquí y el sistema nos genera automáticamente un reporte con toda la trazabilidad del proyecto. Fijaros que yo vengo aquí y lo puedo abrir ahora mismo. Vengo aquí, fijaros que es acabo de generarlo ahora mismo, 17:06 en España, esta es la hora en la que se ha generado el reporte. Yo lo abro y fijaros, el reporte de trazabilidad es esto que vais a ver aquí. Fijaros, yo tengo conjunto por conjunto los elementos que componen ese conjunto. Este es el conjunto AW1, en este caso la parte principal y el conjunto se llaman igual, con lo cual esta parte tiene operaciones de máquina y operaciones manuales, como veis aquí, y aquí tenemos la trazabilidad que se informó en la máquina de taladro, en la sierra taladro, se informó esta trazabilidad con este empleado. El armador informó también del avance del armado de esta pieza. Bien, lo veis aquí, quién fue el operario que lo hizo. Y para la soldadura, además de informar el operario, además informó de la colada del hilo de soldar. Entonces tenemos la fecha en la que lo hizo, la trazabilidad del hilo de la soldadura y el nombre del operario que lo hizo. Este informe de trazabilidad viene conjunto por conjunto. Empezamos por este conjunto. Estas son todas las partes que componen el conjunto. Todas estas son las partes que componen el conjunto. Otro conjunto con las diferentes partes que hay en un conjunto. Y bueno, pues podéis ir viendo aquí lo que pasa con cada una de las partes o de los conjuntos. Este es el informe de trazabilidad que, por supuesto, podéis buscar a W3, por ejemplo, un elemento en concreto, pues ya lo tenéis aquí. El conjunto a W3, la trazabilidad en concreto de ese elemento. Este reporte se genera, lo habéis visto, de manera automática. Incluye trazabilidad de operaciones y trazabilidad de material. Influye de qué colada de material ha salido y quién lo ha hecho y el día en el que lo ha hecho. Con lo cual tenéis toda la información de trazabilidad disponible en vuestro proyecto de una manera muy sencilla y muy ágil para que podáis generarlo. Este Excel, por supuesto, lo podéis pasar a PDF, vosotros lo podéis editar, podéis borrar, podéis cambiar, podéis poner aquí en la cabecera vuestro logo de empresa, lo que queráis. Bueno, pues esto era lo que quería mostraros sobre el reporte de trazabilidad. Y no me queda mucho más que comentaros. Simplemente daros las gracias por asistir a este webinar y, por supuesto,
estaré encantado de contestar alguna pregunta si es que tenéis alguna pregunta o si queréis que comentemos algo en concreto, estaré encantado de atenderos. En todo caso, esta ha sido la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y pues quedo disponible para alguna pregunta o para más adelante desarrollar con más detalle lo que necesitéis. Gracias a todos por vuestra asistencia.